¿Qué tú ves cuando miras? Nos gusta ese sonido. Ellos lloran ahora, pero después no hay quien los saque. Pero ¿qué tú ves cuando miras? Yo no sé cuántos de ustedes conocen a este hombre, este joven Scott Ginsburg. Es un autor de más de 50 libros. Es productor de programas de televisión, es conferencista, es un consultor a compañías de las 500 más grandes de los Estados Unidos. Exitoso, millonario, pero no comenzó así. Él cuenta que cuando era más joven, mucho más joven de lo que es ahí, asistió a una conferencia. Y ustedes saben que en las conferencias, cuando uno va a estas cosas, conferencias o talleres que uno da, pues siempre le dan a uno un afiche, ¿verdad? Para poner su nombre. And you get a name tag when you go to a conference. ¿Y qué hace uno con ese afiche cuando termina la conferencia? Lo botamos, lo tiramos a la basura. Y así sucedió ese día. Scott asistió a esa conferencia, le dieron su afiche. Él cuando salió se dio cuenta que todo el mundo se estaba quitando el name tag, el afiche, y lo estaba tirando en la basura. Scott dice que él que era curioso desde niño y que también le gusta ir como en contra de la corriente. Hay gente así, ¿verdad? Que le gusta hacer todo lo opuesto. Él decidió hacer un experimento ese día y se quedó con su name tag puesto. Y los resultados fueron espectaculares. Todo el mundo lo saludaba. Lo saludaban y le decían su nombre, le sonreía a la gente cuando le pasaba por el frente. Hasta muchachas que él no conocía le decían, "Hi, Scott." Y él dice que ese fue el mejor día de su vida. La gente era amigable, le sonreía, todo el mundo lo llamaba por su nombre. Él se quedó con su name tag todo ese día. Cuando llegó a su hotel esa noche, decidió que iba a quedarse con el name tag puesto toda la vida. Y así es hasta el día de hoy. Si usted va a su website hoy, hellomynamesScott.com, usted va a ver que lleva 8,193 días consecutivos sin quitarse su name tag. Esos son 22 años y un poquito más. Duerme con uno puesto. Se baña con uno puesto. Está en el Guinness World Book of Records por obviamente ser la persona que más tiempo ha tenido un name tag puesto en toda la vida. Pero ¿saben algo? Ha creado una compañía multimillonaria basado en el concepto, basado en la idea de lo importante que es la diferencia en lo que se percibe en vez de lo que meramente se ve. Una compañía exitosa de consultoría basado en la idea de que lo que se percibe es muy diferente a lo que se ve. Y un amigo le dijo, Scott, tú has hecho una fortuna de la basura. Y él dijo, tú ves basura. Yo veo una oportunidad. ¿Qué tú ves en el día de hoy? Tú entraste por esas puertas, viste nuestro santuario, no sé qué pensaste, no sé qué impresión te dio. Yo espero que haya sido bonita, placentera, ¿verdad? No sé qué notaste, en qué te fijaste. Hoy quizás viniste porque es el día de resurrección, it's Easter, como le llamamos en inglés. El día que más personas asisten a la iglesia. Y qué bueno que estás aquí con nosotros en el día de hoy. Hoy viste nuestros programas
Quizás has cantado con nosotros, te has deleitado con nuestras presentaciones de nuestros niños. Yo quiero cantar con esa banda que cantó aquí con Julián. Eso es lo que tú ves. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo aquí en el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente celebramos? Porque hoy la iglesia cristiana celebra el día más grande en su liturgia. El día de una tumba vacía. Diga tumba vacía conmigo. Y no una tumba cualquiera. La tumba en que por un breve tiempo nada más encerró el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero por un breve tiempo nada más. ¿Será hoy el día meramente que es un día de fiesta? ¿Un día de celebración religiosa? Yo te pregunto, ¿qué tú ves cuando ves una tumba vacía? ¿Es eso solamente lo que vemos o hay algo más que percibir? Y en el relato bíblico de lo que sucedió ese día, casi 2000 años atrás, ocurre algo parecido. Y nos pudiéramos hacer la pregunta hoy día, ¿qué vieron los que se acercaron a la tumba vacía de Jesús ese domingo por la mañana? Y yo quiero sugerirte en el día de hoy que la manera en que tú ves y percibes lo que significa esta tumba vacía es de verdadera y suma importancia para tu vida. Así que yo quiero leer con ustedes el relato bíblico en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 10. Y mientras lo vayamos leyendo, yo quiero que usted se fije en las reacciones, en las acciones de la gente que llega a esa tumba ese día. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es la palabra de Dios y ella dice así. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían corrido la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y Juan y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba y ambos iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y después, cada uno se fue a su casa. Esta es la palabra de Dios. Miren, el escritor, el apóstol Juan, nos relata que María Magdalena fue a la tumba ese domingo por la mañana, bien tempranito, cuando estaba todavía oscuro. Y yo me pregunto, ¿qué esperaba ella ver? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Y qué vio? Porque María vio que la piedra que había cubierto esa tumba había sido rodada hacia un lado. Y María asumió algo. María asumió que se habían robado el cuerpo de Jesús, porque no estaba allí.
Y yo te pregunto hoy, ¿qué tú asumes? ¿Qué tú piensas del día de hoy? ¿Cuál es la apariencia que has visto, la primera impresión que has visto en el día de hoy? Porque las primeras impresiones te pueden engañar. María vio una tumba vacía y creyó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Robarse cuerpos en aquel entonces era común, tanto así que el emperador Claudio promulgó una ley que robarse el cuerpo o robar parte de lo que estaba en una tumba era un delito capital, o sea, un delito con condena de muerte. Y eso fue lo que María asumió, se han robado el cuerpo de Jesús. Pero si ella hubiese entrado y si se hubiese fijado cuidadosamente, hubiese visto que los lienzos estaban allí y estaban como doblados. No había evidencia de un robo, pero la primera impresión que María recibió ese día la engañó. En el pasaje que sigue después de esto, en el libro de Juan, ustedes notan que María después vuelve y decide entrar. Y cuando entra, se encuentra con dos ángeles que le explican lo que ha sucedido. Y esa primera impresión o apariencia equivocada no es la que María tiene desde ahí en adelante. Pero no fue así la primera vez, porque las primeras apariencias te pueden engañar. Y yo te pregunto otra vez, ¿qué tú notaste cuando entraste? ¿Qué has pensado mientras nosotros cantamos? ¿Qué estás pensando ahora mismo? ¿Y qué de Pedro y de Juan en esta escena? Porque ellos vienen corriendo cuando María les dice, se robaron el cuerpo o el cuerpo de Jesús no está ahí. Y yo me pregunto, usted no se pregunta cuando usted lee la Biblia, yo me pregunto, ¿y por qué salieron a correr? If you thought about that, why they start running? ¿Van a perseguir al ladrón? ¿Por qué vienen corriendo? Miren, ¿no ha pensado usted que si los discípulos le hubiesen creído a Jesús desde el principio, que Él tenía que morir y resucitar al tercer día, ¿a dónde debían haber ellos estado? ¿A dónde hubiese estado tú? Si Jesús te dice, voy a morir un viernes, pero el domingo yo voy a resucitar, ¿a dónde hubiese estado tú? Yo hubiese estado ahí en la tumba, ¿verdad que sí? I would have been there. I would have been standing there waiting to see that rock roll away and Jesus come out of that grave. Yo hubiese estado. Bueno, ahora que miramos para atrás, ¿verdad? ¿No creen ustedes que eso es lo que debían haber hecho ellos ese día? Haber estado ahí ya esperándolo, pero no. Y la primera apariencia para ellos es parecida entonces a la apariencia que María nota. Ellos vienen corriendo. El relato en el libro de Lucas dice que ellos no le creyeron a las mujeres cuando vinieron ni a María lo que había sucedido. Ellas no le creyeron. Entonces, ¿por qué vienen? ¿Y por qué vienen corriendo? ¿Por pura curiosidad? ¿Porque no hay otra cosa que hacer ese día? ¿Qué asumes tú hoy día? ¿Por qué estás aquí? Yo te pregunto. Y gracias por estar, no estoy cuestionándote. Me gustaría saber qué te ha traído a esta iglesia en el día de hoy. Porque miren, para entender el verdadero significado de la tumba vacía, tienes que ir mucho más allá de las primeras apariencias, porque ellas engañan. Mi querido hermano, mi querido amigo que estás aquí en el día de hoy, este día no es meramente para vestirte de ropa nueva, de lindos colores. Ustedes se ven bien lindos todos, elegantes, con ropa bonita. No es un día meramente para esconder huevos pintados de colores en la grama para que nuestros niños los encuentren. Eso es lo que la tradición hace. Eso es lo que nuestras costumbres han establecido.
Pero eso no es lo que verdaderamente significa este día hoy para la humanidad. Este día celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual también. Este día celebramos la victoria de Jesucristo sobre el poder del pecado. Ya el poder del pecado no está sobre ti. Una vez por todas, miren, en un acto de victoria del reino de los cielos ese domingo por la mañana. No se trata hoy de conejitos. Se trata de una tumba vacía. Y una tumba vacía porque quien estaba en ella antes ya no estaba ahí cuando María llegó. Y si la tumba estaba vacía es porque la muerte no tiene poder sobre Jesús. Jesucristo ha resucitado. Dilo conmigo. Jesucristo ha resucitado. Ahora, Juan y Pedro corrieron hasta llegar a la tumba. Juan llegó primero, era más joven. Y quiero que noten conmigo cuidadosamente los detalles de lo que sucede cuando estos hombres llegan a esa tumba. Juan, dice la Escritura, se agachó para mirar. Vio los lienzos ahí, pero no entró. Y la palabra en el original aquí para mirar es literalmente lo que nosotros traduciríamos hoy día como mirar, el acto de ver, especialmente el acto físico de ver con tus ojos naturales. Pedro, después que llegó, quizás respirando profundamente, ¿verdad? Entró y vio también. Pero la palabra que se usa en el original aquí no es la misma palabra de simplemente mirar. Es la palabra que nosotros usaríamos cuando alguien entra y nota algo. Y se fija en algo y empieza como a analizar lo que está viendo. Se dio cuenta, dice Juan, que el sudario, la parte de encima de la cara de Jesús, estaba doblada y estaba aparte, y que los lienzos estaban doblados. Él se dio cuenta de todo eso. Y entonces Juan decide entrar también. Y Juan vio. Pero otra vez, la palabra en el original no es meramente la palabra para mirar o la palabra para notar algo. La palabra es la palabra que usamos cuando percibimos, cuando entendemos lo que estamos viendo. Así que Juan entró, vio, notó, se dio cuenta de lo que había sucedido y dice el Evangelio que Juan creyó ese día. Juan creyó que Jesucristo había resucitado. Porque hasta ese momento el mismo Juan nos ha dicho que no habían entendido las Escrituras. Hasta ese momento. Pero algo le sucedió en la mente a Juan ese momento, cuando entró en la tumba, cuando vio, cuando notó los lienzos, cuando notó el sudario puesto a un lado, se dio cuenta que lo que Jesús había dicho era verdad, que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Entonces yo te sugiero en el día de hoy que para tú entender bien lo que quiere decir la tumba vacía, tú tienes que acercarte. Simbólicamente acercarte a lo que estamos haciendo aquí, a lo que estamos hablando, a lo que estamos predicando, a lo que Dios te dice. Y acércate para ver, para percibir y para creer. Para entender el verdadero significado de la tumba vacía, tú tienes que acercarte. Tienes que percibir, piensa en lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Y tienes que creer. Saben, mucha gente se acercan en el día de hoy, ¿verdad que sí? Muchas gentes entran en el día de hoy. Yo te estoy pidiendo que percibas, que pienses y que más allá de acercarte, más allá de entrar, más allá de ver, tú creas en el día de hoy lo que significa una tumba vacía.
Yo te ruego en el día de hoy que entra, ve y cree. Corre como Juan y como Pedro. Corre rápido como Juan. Agáchate simbólicamente. Nota, percibe, cree el glorioso mensaje de la resurrección de Jesucristo. Te invito, entra, ve y cree. Miren, el versículo 10, el último versículo que leímos, dice así. Después, ¿qué? Cada uno se fue a su casa. Me llama mucho la atención esa corta frase. Jesús acaba de resucitar. ¿Y qué hacen Juan y Pedro y el resto de ellos? Se fueron para donde estaban, ¿verdad? Porque ellos no vivían en Jerusalén. Así que se fueron a donde se estaban quedando. Hicieron como los dominicanos, habían 12 de ellos durmiendo en un mismo cuarto, ¿verdad? Apretaditos ahí porque eran visitas. Y tú y yo vamos a regresar hoy a nuestras casas, ¿verdad que sí? Y la pregunta con la cual yo quiero que te vayas es, ¿qué significa una tumba vacía? Al principio te pregunté, ¿qué tú ves cuando miras? Los científicos que estudian la ciencia de la conducta han descubierto que nosotros, los seres humanos, típicamente vemos las cosas que queremos ver. ¿Sabía usted eso? Y miren, esto se debe a un grupo de neuronas que forman el sistema de articulación reticular. Y yo les voy a dar la definición de ese sistema. No se me duerman. Y se la voy a leer porque yo no puedo decirle esto de memoria. El sistema de articulación reticular es una red de neuronas localizadas en el tronco encefálico que proyectan previamente al hipotálamo para mediar la conducta y también posteriormente al tálamo y directamente a la corteza para la activación de patrones corticales desincronizados de EEG al estar alguien despierto. ¿Me entendieron, verdad que sí? Déjenme decírselo en el idioma del pueblo. Y más todavía en cibaeño, ¿verdad? Los que son dominicanos entienden. El sistema de articulación reticular es un grupo de neuronas en la base del cerebro que filtra la información que no es necesaria para que tú te fijes en lo que sí es importante. ¿Me entendieron ahora? Ustedes me están viendo a mí aquí al frente si no están durmiendo, ¿verdad que sí? Ustedes se dan cuenta de sus ojos y sus oídos, sus sentidos están percibiendo todo lo que sucede aquí. Y si usted es mamá y escucha a su niñito gritar allá arriba, usted lo escucha, yo no. Y ustedes quizás se están fijando en el color de mi corbata. Todo eso se dan cuenta, pero yo espero que estén filtrando todo eso y simplemente estén escuchando lo que yo estoy diciendo en este día. Es por eso, por ejemplo, que cuando tú aprendes una nueva palabra, parece que la escuchas constantemente desde ese día en adelante, aunque antes la estabas escuchando también. O lo que me sucede a mí, que quiero comprarme una Grand Cherokee y donde quiera, yo jugando, ¿verdad? Quiero comprarme mi Jeepeta y donde quiera veo Grand Cherokees. Y las veo y les digo adiós porque I can't afford it. So. Y hay Grand Cherokee por la calle corriendo, todas, muchísimas, pero ahora que yo estoy pensando en eso es lo único que veo. Porque mi cerebro ha filtrado todo y se concentra en aquellas cosas que yo quiero ver. Y este sistema, miren, también busca información que valide lo que ya tú crees.
filtra el mundo a través de los parámetros que tú le das. Y las creencias dan forma a esos parámetros. Así que tú decides de antemano cuando entraste aquí qué tú vas a creer o qué no vas a creer. Y eso ha filtrado lo que tú has visto y lo que percibes en este día. Así que estos científicos concluyen que uno ve lo que quiere ver, que uno percibe lo que ya está pensando de antemano. Y por eso un pesimista ve un vaso de agua medio lleno y un optimista lo ve como, bueno, medio vacío, el optimista lo ve como medio lleno. Y el ingeniero dice, hay que echar más agua, y ustedes conocen la... Nosotros vemos lo que queremos ver. Ahora, y termino, más que esto no es una clase de neurociencia. Yo lo que quiero es que te preguntes en el día de hoy, ¿qué tú percibes? ¿Qué tú ves? ¿Qué significa para ti una tumba vacía? Porque quizás las primeras impresiones que has recibido en el día de hoy, quizás hayan causado que salgas engañado, no entiendas lo que estamos haciendo, no percibas. Te sientas como María Magdalena, que llegó allí y pensó que lo que había sucedido es que el Jesús le habían robado el cuerpo. No que esa tumba vacía significaba que Jesucristo había resucitado de los muertos. Las primeras apariencias, las primeras impresiones a veces te engañan. Y quizás tú eres como Pedro, que vas corriendo, llegas, entras, notas, pero no como tu compañero, no crees, todavía no crees. Y yo te ruego en el día de hoy que seas como Juan. Acércate, entra, ve y cree en el día de hoy. ¿Qué significa para ti esta tumba vacía? Acércate a ella hoy. Pero entienda que está vacía porque Jesucristo no está ahí. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Entra, ve y cree. ¿Qué creyó Juan ese día? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creyeron que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Y creyeron que su muerte y su resurrección completaban su obra humana aquí en la tierra, tal como Él lo había dicho. Una obra que hace posible en el día de hoy que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna, a la salvación. Pero tienes que entrar, tienes que ver y tienes que creer. Yo te invito hoy, en el día de resurrección, a que celebres el verdadero significado de una tumba vacía. Este día que es el más importante en la fe cristiana. Y yo te ruego que permitas que tu sistema espiritual filtre todo lo que no es importante hoy y te concentres en ese glorioso mensaje y en esa oferta de salvación que Dios te hace a través de la obra completada de Cristo en la cruz y después en su resurrección. Yo quiero orar contigo para terminar. Te voy a rogar simbólicamente en el día de hoy. Entra, ve y cree. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que tú toques el corazón de los que están aquí en el día de hoy. Si alguien todavía no ha creído a este mensaje, yo te ruego, Señor, que seas tú quien toque su corazón. Mis palabras son solamente lo que yo he dicho en el día de hoy, pero tú puedes tomar esas palabras y convertirlas en un instrumento que trae vida eterna. Señor, no permitas que nadie salga de este sitio en el día de hoy sin considerar cuidadosamente lo que significa una tumba vacía. Gracias, Señor, porque ese día Jesús resucitó de los muertos, tal como lo había dicho, tal como había sido anunciado.
Y hoy nosotros tenemos la misma esperanza de un día resucitar para vida eterna también. Gracias, Jesús. Y oramos en tu nombre. Y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo. Antes de que salgamos, yo quiero hacerle la misma pregunta que hicimos al principio. Iglesia Alianza, ¿estamos buscando a un muerto en este día? No. Nosotros celebramos a Jesucristo resucitado. Antes de salir, vamos a compartir unos anuncios con ustedes. Recuerden, allá atrás hay unas cajitas con un regalito gastronómico de parte nuestra para ustedes. Por favor, no salgan sin comprar. Si usted es vegetariano en el día de hoy, tenemos para usted también. Así que vaya, no salga sin llevarse su cajita, si ese es su deseo. Y nuestra hermana Joan va a hacer un anuncio también. También tenemos aquellos de ustedes que han donado y han comprado sus dulces. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes compraron. Pues hoy los pueden recoger. Están abajo los que han comprado. Muy bien, así que dobla tu cabeza conmigo. Yo quiero que vayas en el día de hoy con una bendición. En el libro de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarte sin caída hasta ese glorioso día, a él sea la gloria, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Que el Señor les bendiga.